Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos dando un minuto para el ingreso a la sala de Zoom. Vamos a comenzar en un minuto, así que desde ya le agradecemos a todos y todas la asistencia. Muy bien, siendo las 7:02 de la tarde, hora local en Chile, les doy la más cordial bienvenidas a todos y todos los asistentes a esta reunión mensual de mayo organizada por la Asociación Chilena para Estudio del Dolor. Mi nombre es Matías Ramírez, yo soy químico farmacéutico, director de la ACHET, y la verdad que estoy muy contento de poder comenzar este ciclo de charlas año 2024. Hoy vamos a tocar un tema probablemente, de hecho lo conversamos un poco en la interna con los expositores, que me tiene muy contento por la gran convocatoria que ha llamado y también porque es un tema que probablemente no es tan común revisarlo. Así que esperemos que sea de su agrado. Vamos a tener a dos importantes expositoras, ya la cual tengo el agrado de comenzar presentando a la doctora Gabriela Valenzuela Barra. Gabriela es doctora en ciencias farmacéuticas y química farmacéutica de la Universidad de Chile. Su línea de investigación aborda el estudio químico farmacológico de las especies nativas y endémicas chilenas, además de productos apícolas nacionales. Actualmente se desempeña como académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, a lo cual nos va a presentar el título Fitoterapia y Dolor. Continuando con esa presentación, tendremos a la nutricionista Ana Belén Peterman, quien es magíster en neurobiología de la Universidad de Conce, es director de la Comisión de Nutrición y Dolor de la Asociación Chilena para Estudio del Dolor. Ella colabora en el grupo de nutrición y dolor SEMDOR de España y genera atención a pacientes con dolor crónico no oncológico, donde nos va a presentar como exponencia título Dolor crónico y suplementos naturales. ¿Son todos buenos? Dicho eso, en honor al tiempo y a los asistentes también, ya le doy paso formal a Gabriela. Gabriela, muy buenas tardes, si nos puedes compartir tu presentación. Primero, buenas tardes a todos los asistentes, le agradezco la conexión, agradezco la invitación, yo muy feliz de poder participar hoy día en esta actividad. Voy a compartir pantalla para que podamos iniciar ya la actividad. Espérenme un segundito. ¿Se ve bien? Se ve bien y se escucha bien, Gabriela. Ya, perfecto. Bueno. Hoy día vamos a tratar un tema que está vinculado a cómo los productos naturales o la fitoterapia y la historia más bien también de cómo se ha vinculado con la analgesia. Voy a tomar agüita. Ahí por cualquier cosa está mi correo si posteriormente tienen dudas o consultas que no se puedan hacer hoy día para que me las puedan hacer también vía correo. Bueno, algo importante que hay que tener en cuenta es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más del 80% de la población en el planeta utiliza plantas medicinales como principal recurso terapéutico para el alivio de enfermedades comunes. También el mercado de los productos en base a especies vegetales ha crecido en la última década. Se cree que el 40% de los nuevos fármacos son derivados de productos naturales, así como también hay datos que hablan de que hay actualmente 119 medicamentos que que tienen un origen natural y que hoy día el 74% de esos 119 medicamentos aún sigue vigente en la terapéutica. ¿Por qué se usan los productos naturales en la terapéutica? Para responder esa pregunta es importante hablar como del contexto histórico y sobre todo este contexto histórico relacionado, ¿verdad?, a la analgesia. Bueno, en la prehistoria, ¿verdad?, no había un uso médico de las especies vegetales, más bien se utilizaban con fines rituales, animísticos, y posteriormente a la exploración, a la relación con el medio ambiente, como se puede ver ahí la mandrágora que tiene iosiamina, empezaron los primeros usos y aproximaciones al empleo de las plantas medicinales. Ya algunos escritos bien relevantes en este ámbito, por ejemplo, el papiro de Ebert, que es de la época de 1500 a.C., ya relacionaba el uso de algunas especies vegetales. Yo siempre a los estudiantes les cuento que en el papiro de Ebert a mí me parece muy, muy interesante que aparece, por ejemplo, algunas especies como el sen, que se utilizaban como laxantes y hoy en día siguen siendo utilizadas por ese mismo uso.
Ya en la antigüedad, ¿verdad? El libro de materia médica de Discoride, uno de los grandes libros, el más leído en la Edad Media, ya empezaba a relacionar, ¿verdad? El uso de especies vegetales para tratar ciertas situaciones o condiciones o enfermedades, sintomatologías, ¿verdad? Y ya con el avance de la investigación, poder tener formas farmacéuticas, preparaciones más elaboradas, es lo que ha dado paso al surgimiento, ¿verdad?, de toda la industria farmacéutica y puntos claves en este contexto histórico es, por ejemplo, en 1805 cuando se aisló la morfina. Hoy en día sabemos que es uno de los analgésicos opioides más importantes de la terapéutica. Y destacar que a partir de la papaver somniferum, ahí podemos ver, ¿verdad?, a la especie de la papaver donde nosotros podemos hacer escisiones, exuda este látex y este látex contiene compuestos activos, entre ellos morfina, eh, codeína, por ejemplo. Y también otro punto importante en esta área tiene que ver con el descubrimiento, más bien, porque también el ácido acetil salicílico tiene un origen, ¿verdad?, natural. En sus inicios, ¿verdad?, se extrajo la salicina a partir de la corteza del sauce blanco y de ahí por todo un proceso de semisíntesis para tratar de sacar el amargor, disminuir sus efectos gastrolesivos, llegamos, ¿verdad?, al ácido acetil salicílico. Dos agentes que representan dos líneas muy importantes, por una el lado de los AINES, ¿verdad?, y por el otro lado el área de los opioides. Entonces, los productos naturales han tenido una participación importante en el ámbito de la analgesia. ¿Quiénes son los responsables de los efectos terapéuticos? Cuando nosotros investigamos los productos naturales, algo muy importante es conocer que las especies vegetales tienen compuestos que son de defensa, que son las sustancias que pueden ser tóxicas para nosotros, agentes que pueden tener fines estructurales que no tienen propiedades farmacológicas importantes hacia nosotros, pero fines relevantes en el ámbito de la estructura de la especie vegetal. Y por el otro lado, las especies responsables, o más bien que más que especies, los compuestos activos responsables de la actividad farmacológica, que nosotros los denominamos los metabolitos secundarios, ¿ya? Y ahí tenemos una gran gama de compuestos que nos ofrece la naturaleza, una gran gama de núcleos químicos que podemos obtener a partir de las especies vegetales. ¿Qué función cumplen? Estos metabolitos secundarios permiten a las especies vegetales adaptarse al medio ambiente. Por ejemplo, protegerlos de la radiación UV, como los flavonoides, los aceites esenciales tienen un fin muy importante, por ejemplo, para evitar que los insectos ataquen a las especies vegetales. Y nosotros hablamos que de estos metabolitos secundarios hay tres grandes familias, y cada familia tiene a su vez subfamilias. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de compuestos o biocompuestos activos. En este caso, las tres grandes familias corresponden los alcaloides, los compuestos terpénicos y los compuestos fenólicos. Y a su vez, como yo señalo, ahí hay muchas otras clasificaciones dentro de cada familia. También es importante destacar que cuando vamos a emplear una especie vegetal por un fin medicinal, es importante ocupar el órgano o la parte de la planta que concentra la mayor cantidad de principios activos. Eso en el ámbito de las plantas medicinales se denomina la droga vegetal. Hay especies vegetales que la mayor concentración de estos metabolitos secundarios activos está en las hojas, por ejemplo, ahí está la menta, hay algunas que son las flores, como en el caso de la manzanilla, que son los capítulos florales. En el caso, por ejemplo, del jengibre, el órgano que tiene los compuestos activos, los gingeroles, forma parte de una estructura subterránea, es un tallo subterráneo que se llama rizoma. Entonces, hay veces que las especies vegetales tienen los metabolitos activos concentrados en un determinado órgano, pero hay otras veces que toda la planta puede tener metabolitos activos. También algo importante, y brevemente voy a señalar esto para pasar ahora al ámbito que está relacionado a las plantas medicinales en analgesia,
Es relevante saber que las condiciones geográficas, el medio ambiente, las características genéticas, la edad de la planta influyen en el contenido de metabolitos activos, de principios activos, de estos metabolitos secundarios. Es por eso que cuando uno va a emplear, ¿verdad?, una especie con fines medicinales, debe haber una estandarización química para usarla con responsabilidad. Es por eso que las preparaciones, los fitofármacos, que es lo que vamos a ver ahora, es una alternativa importante en este ámbito, ya que están los compuestos activos, o más bien hay una estandarización de su composición. Y en este mismo contexto es relevante explicar qué es la fitoterapia. La fitoterapia a veces se confunde y en realidad puede ir cambiando en relación a la idiosincrasia del país, a la normativa. Por lo mismo, es importante definir para Chile qué es fitoterapia. Por un lado tenemos la medicina tradicional, ¿verdad? Que es la medicina que aborda los conocimientos y las prácticas basadas en nuestros antepasados. Hablamos de las especies que se utilizan de fines medicinales desde hace ya más de 20, 30 años, ¿verdad? Por el otro lado, también hay un concepto muy importante para la Organización Mundial de la Salud, que es la medicina complementaria o medicina alternativa, que habla de otras prácticas que son poco convencionales, que están también en algunos lugares reguladas. Chile tiene las medicinas complementarias y alternativas reguladas, ¿verdad? Como son la naturopatía, la homeopatía. Y por el otro lado, la fitoterapia comprende la ciencia que estudia los productos de origen vegetal con una finalidad terapéutica. Entonces ahora vamos a ver qué es para Chile, de acuerdo a nuestra normativa, la fitoterapia. Para Chile, la fitoterapia comprende los fitofármacos, que son estos productos que están registrados, que tienen asegurada su eficacia y su seguridad, ¿verdad? Tienen un registro en el Instituto de Salud Pública. Y por el otro lado, también los medicamentos herbarios tradicionales, que son estos listados de medicamentos o de especies vegetales más bien, que son utilizadas, ¿verdad?, por la medicina tradicional. Este es un listado que está publicado en el Ministerio de Salud. Esto es para Chile, ¿verdad?, la definición de fitoterapia. Puede ser, por un lado, los fitofármacos, que son los extractos provenientes de las drogas vegetales que están estandarizados, o las especies vegetales que están declaradas en el listado de los medicamentos herbarios tradicionales publicados en el Ministerio de Salud. Entonces, ahora teniendo algunos conceptos ahí revisados, vamos a ver algunas especies vegetales destacadas por su efecto analgésico. De acuerdo al listado de los medicamentos herbarios tradicionales, existen aproximadamente 25 especies vegetales las cuales se declaran ser utilizadas en la medicina tradicional por un efecto analgésico. Entre ellas tenemos una gran cantidad de especies que son exóticas, es decir, especies que no son originarias de nuestro país, sino que fueron introducidas, traídas desde Norteamérica, Europa, de otras localidades. Aquellas nativas, como por ejemplo, ahí está el arrayán, el matico, el maqui, ¿verdad? La yareta, el chilco, fucsia, que son especies que crecen en Chile, pero también pueden crecer en otras localidades cercanas, como por ejemplo Perú, Argentina, ¿verdad? Y las endémicas, que son aquellas que solo crecen en Chile. Entonces, tenemos 25 especies que se destacan en el listado de los medicamentos herbarios tradicionales. Una de ellas, como acababa de mencionar, es el matico, que es una especie nativa, la Bulileia globosa, en la cual su uso está relacionado a las hojas, ¿verdad? En lo que la medicina tradicional emplea las hojas, y se han hecho investigaciones elaborando extractos a partir de estas hojas. De hecho, el Laboratorio de Productos Naturales de la Universidad de Chile, a cargo de la doctora Carla del Porte, llevó esta línea de investigación donde se evaluaron diversos efectos. Entre ellos estaba el efecto analgésico, antiinflamatorio. También hoy en día Matico está siendo estudiado, ¿verdad?, por tratamientos cicatrizantes, que es algo que también está muy relacionado a la medicina tradicional, lo que se decreta. La medicina tradicional habla del efecto cicatrizante, ¿verdad?, o del uso más bien cicatrizante a las hojas de Matico.
Por otro lado, también tenemos otra especie nativa, aquí en este caso, el maqui, muy reconocido, ¿verdad?, en la zona sur. El maqui se da entre Chile y Argentina y son utilizados tanto las hojas como los frutos. Las hojas tienen un contenido importante de compuestos fenólicos, tienen también alcaloides indólicos y estos también han sido evaluados, estos más bien extractos elaborados a partir de las hojas para efectos antiinflamatorios, analgésicos. Y por el otro lado también se reconoce mucho en el caso del maqui, los frutos que tienen un potencial antioxidante. De hecho, los frutos del maqui se han concentrado unas antocianinas, que también son unos compuestos fenólicos que le dan esa coloración al maqui y que han tenido han tenido prometedora, o más bien han tenido estudios clínicos, se han hecho estudios clínicos con estos concentrados de maqui en los cuales se ha evaluado su efecto hipolipemiante. Entonces, ahí estas son dos especies. En el caso del matico, bueno, señalarles un poquito acá, que olvidé de mencionar, que hay dos compuestos importantes que siempre se describen en las hojas, en los extractos de las hojas de matico. Uno, por un lado, es el verbascócido, que es un compuesto fenólico, un fenilpropanoide, y un flavonoide llamado 7-O-glucósido-luteolina, a los cuales generalmente son los que se les responsabiliza de su efecto. También comentarles que algo importante es que la medicina tradicional señala, ¿verdad?, los usos que se pueden dar a estas especies vegetales, pero sin embargo, el empleo medicinal, ¿verdad?, el empleo en la terapéutica requiere de una validación, requiere de tener información científica, datos de toxicidad, ojalá validar sus usos, ya sea en estudios in vitro, modelos preclínicos en animales y ojalá llegar a los estudios clínicos. Algo importante de comentarle en este ámbito es, por ejemplo, el chilco también es una especie que está mencionada en los listados de los medicamentos herbarios tradicionales y de lo cual se habla de su efecto analgésico, pero no ha sido evaluado, ¿ya? Entonces yo le tengo mucho cariño a esta especie vegetal, se utilizan tanto las hojas como las flores, es una especie que se da, ¿verdad?, aquí en la zona centro-sur de Chile, y recientemente me adjudiqué un proyecto, un Fondesit de iniciación para poder estudiar, ¿verdad?, el efecto antiinflamatorio y analgésico de extractos de hojas, frutos y flores de la fucsia magellanica. La complicación un poquito que tenemos la academia con la parte más clínica o con la parte más aplicada es muchas veces nos quedamos con los estudios preclínicos y después avanzar hacia un estudio clínico, hacia obtener más datos respecto al posible empleo, ¿verdad?, de estas especies vegetales ya en un uso humano. Es algo que ha complicado siempre la investigación, generalmente son costosos, los proyectos que son de ciencia aplicada, en donde también se podría presentar para poder financiar estudios clínicos, son muy difíciles de adjudicar. Es algo que hay que ir trabajando, cómo se conversa este tema de los estudios preclínicos, la evidencia que tenemos para llegar a los datos en la clínica, que es lo importante, ¿verdad?, para validar los usos de los productos naturales. Un caso que quería contarle brevemente, porque sé que ya vamos a estar en la hora, es que también las especies vegetales, no solo los extractos, son utilizados, extractos estandarizados, ¿verdad?, los cuales ya se conocen y se reportan datos. En el caso del quillay, que es una especie endémica de Chile, uno de sus compuestos activos, que es más que nada una sapogenina o el núcleo de las saponinas que son tan reconocidas en la terapéutica como coadyuvante en vacuna, que es esta que está por aquí. Aquí están las saponinas del quillay, ¿verdad? El quillay reconocido en la medicina tradicional por la capacidad de formar espuma, ¿verdad? Y muy utilizado por los mapuches, por ejemplo, por estas mismas propiedades. Sin embargo, también se han descrito propiedades analgésicas y se han estudiado, por ejemplo, los efectos analgésicos de la sapogenina o del núcleo, que es este núcleo que está aquí en rojito, que es el ácido quillayco. Aquí la saponina tiene varios azúcares y por eso es un heteróxido, una estructura que tiene un núcleo químico más azúcares. Y aquí está la sapogenina, que es el núcleo que es el ácido quillayco. Y el ácido quillayco, por otro lado, ha sido evaluado en modelos in vivo, ¿verdad? En modelos de analgesia, el modelo del latigazo de la cola, el modelo de la placa caliente, por ejemplo, en donde se han hecho modificaciones estructurales para poder ver un mejor efecto analgésico, ¿ya?
En algunos casos nos damos cuenta que por aquí, por ejemplo, son los que perdón, disculpen, ahí algo se cerró el micrófono, no sé dónde me quedé, pero comentarles de las modificaciones químicas que se le han hecho al ácido quilleico en busca de mejorar su potencial, su bioactividad, ¿verdad? Hay veces que en algunos modelos, como por ejemplo el modelo del latigazo en la cola, que acá es un modelo de analgesia, un modelo prequímico, podemos ver que acá las saponinas purificadas fueron las que dieron mejor efecto analgésico. Sin embargo, en otros lados, estructuras que se le han agregado grupos o más bien una oxidación de la molécula, como en el caso acá del hot plate o de la placa caliente, fue donde se obtuvo un mejor resultado. Pero ver que podemos utilizar los extractos estandarizados con fines medicinales, por el otro lado también se pueden aislar estructuras, metabolitos secundarios y generar modificaciones químicas para poder mejorar su potencial terapéutico. También son ventajas que dan los productos naturales. No, en el mismo contexto era mostrarle que también se ha hecho varias investigaciones en el ácido quilleico en el ámbito de la analgesia, y ahí, bueno, en las relaciones de estructura-actividad siempre se ha llegado a que el ácido quilleico es una de las mejores moléculas, a pesar de que se han modificado, pero siempre el ácido quilleico el que suele dar más activo y se ha atribuido a su composición, ya sea a estos núcleos, a estos grupos ácidos, a este grupo aldehído que es muy característico, pero más que nada comentarle que esta investigación, estas modificaciones de las moléculas también es un campo muy importante para el área de los productos naturales. Contarles también que hoy en día también la cúrcuma está llevando a cabo a través de los extractos de este rizoma, que es un pariente del jengibre, donde la curcumina, que es un pigmento el que le da esta coloración a la cúrcuma, es uno de los principales responsables de su efecto terapéutico y hoy en día, ¿verdad? Se han realizado diversos estudios clínicos en los cuales se ha evaluado extractos estandarizados de cúrcuma para la osteoartritis de rodilla. Así que ahí también hay otros casos de especies vegetales que también están llevándose a cabo estudios clínicos a partir de extractos. Nuevos analgésicos de origen natural, comentarles que algo importante que de los metabolitos secundarios que habitualmente suelen atribuirse propiedades analgésicas, generalmente siempre se habla mucho de los aceites esenciales, por otro lado de los flavonoides, algunos esteroles. Ahí les fui poniendo algunos ejemplos de algunos representantes de estas familias de metabolitos secundarios en los cuales ya se ha validado el uso analgésico, se ha evaluado en estas estructuras. Acá comentarles también el resumen de que hay varios metabolitos secundarios que ya también han sido evaluados por su efecto analgésico, los ginsenócidos del ginseng, por ejemplo, que están señalados ahí. El linalol, que es un compuesto activo del aceite esencial de la lavanda, perdón, también tiene propiedades ansiolíticas, sedantes y también se sabe y se ha evaluado su efecto analgésico. Otros ejemplos que están muy relacionados con la terapéutica es la capsaicina, ¿verdad? Este compuesto, ¿verdad? Es un alcaloide, es un metabolito secundario que está presente en los ají, en la familia del género Capsicum. Y hoy en día, por ejemplo, está aprobado, ¿verdad? Un parche de capsaicina en la FDA, en la EMA, para el dolor neuropático, ¿verdad? Los estudios de estos géneros del género Capsicum han sido muy importantes para la investigación, ¿verdad? Y para el uso y el empleo de la capsaicina, que se reconoce muy bien por su poder picar de picor, ¿verdad? Pero que también ha tenido una revolución importante en el ámbito de la terapéutica, en el ámbito de la analgesia. Acá en Chile ya tenemos el parche que mencionaba que estaba aprobado por la FDA y la EMA, ¿verdad? Y también hay otras preparaciones con menor concentración de capsaicina, pero que también están disponibles en nuestro país. También, este no está disponible en nuestro país, pero contarles que la investigación de productos naturales no solo involucra a las plantas, ¿verdad? También estudios de toxinas o productos que puedan ser de origen animal, como por ejemplo acá, que es una toxina, un péptido sintético que se encontró en una toxina del caracol marino y que también ya está utilizándose en la terapéutica
como analgésico, se ocupa por vía intratecal, está aprobado por la FDA y me gustó ponerle ese título de un veneno para el dolor porque son otras formas, otras fuentes de origen natural. Hoy en día se está estudiando mucho en el ámbito, por ejemplo, no específicamente en dolor, pero en el tema de cáncer, los productos que están en el fondo marino, ahí hay también un desafío muy importante en la investigación de productos naturales. Algo que para finalizar es qué es lo que hay respecto a la psilocibina. Este último tiempo la psilocibina ha salido, ¿verdad?, muy de moda. Es un compuesto que está presente en distintos géneros de hongos que son alucinógenos, como por ejemplo el género psilocibe, el género Panaeolus, que son clásicos hongos de esos géneros que tienen este componente psicoactivo, psicodélico, el cual se están llevando a cabo un gran número de estudios clínicos en fase 1, fase 2 para la depresión. Incluso por ahí estuve viendo que había un estudio en fase 2 para el tratamiento, para los tratamientos paliativos en los pacientes que tienen alguna alteración psicológica cuando están en cáncer, ¿verdad? Cursando un cáncer. Entonces, hay algunos datos. Lo importante, y esto es muy parecido a lo que pasa con la cannabis, cuando surgen productos como la psilocibina, los cannabinoides, que de repente se le atribuyen propiedades medicinales, el consumo y la percepción de riesgo de estos productos baja mucho en la población, sobre todo en adolescentes o gente joven, y el consumo aumenta mucho. Por eso es muy importante entregar la información respecto a la toxicidad, sobre que los usos clínicos tienen que tener un respaldo científico, tienen que tener un respaldo clínico detrás. En Chile la psilocibina no está autorizada, no tenemos una autorización por parte del Instituto de Salud Pública para emplearla en la terapéutica. El año pasado se formó una mesa de trabajo, pero todavía no se ha concluido nada respecto a esto. Pero algo bien importante en el caso de la psilocibina es que encontré que dentro de algunos usos que se habían podido ver, o algunos efectos que se han podido ver en algunos estudios clínicos, por ahí hay algún uso en dolor, pero esto es tiene mucho sesgo. Hay 3 pacientes, pero sin embargo contarles de que se está expandiendo un poquito más allá el uso de la psilocibina. Aquí hay un reporte más bien de 3 casos de pacientes en los cuales vieron una mejoría al utilizar microdosis de psilocibina en los tratamientos en distintas condiciones médicas que cursan con dolor. Es algo, falta obviamente mucha información, muchos estudios clínicos, pero algo importante es que la población, ¿verdad?, se eduque respecto a esto. A veces sale un dato, una noticia, como pasó con la psilocibina, y aumentó mucho la utilización y el empleo de este compuesto, de los hongos alucinógenos más bien. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu completa presentación. La verdad es que es un poco también emocionante y desafiante todos los productos que existen y que pueden existir, ¿verdad? Recojo un poco tu comentario con respecto a al tema de la relación industria-investigación, ¿verdad? Que hay que Mm. reforzar a nivel de nuestro país. Así que muchas gracias. Les recuerdo a todas y todos los asistentes que las preguntas las vamos a dejar para el final. Así que ahora vamos a continuar con la siguiente presentación de nuestra expositora Ana Belén. Ana, si estás, para que ya comiences a compartir, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo el día de hoy les vengo a hablar sobre unos suplementos naturales que están relacionados con el dolor crónico y un poco responder la interrogante de si son todos buenos o no. Bueno, a modo de dar orden a esta presentación, vamos a partir con algunos conceptos básicos de suplementación. Posteriormente veremos qué dicen las personas sobre suplementos para el dolor, evidencia en torno a estos suplementos naturales y su relación en el dolor crónico y algunas conclusiones finales. Bueno, para partir, podemos decir que según el Reglamento Sanitario de los Alimentos, un suplemento son todos estos aquellos productos que han sido elaborados y preparados especialmente para suplementar la dieta, entendiéndose suplementar la dieta como complementar la dieta, aumentando ya sea la ingesta dietética o a través de concentrados, metabolitos propios de estos suplementos. El fin de suplementar
esta dieta es con fines saludables y contribuir a proteger la salud y aspectos fisiológicos característicos durante el ciclo vital. Ahora, según la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable, bueno, existe esta entidad que se creó en el 2011 para sumar esfuerzos y dar información confiable acerca de los suplementos nutricionales, suplementos alimenticios. Ellos proporcionan información en su página y también, como mencioné anteriormente, ellos comentan en ella qué son estos productos, diciendo que o expresando que son productos nutricionales que complementan también la dieta habitual de las personas sanas, representan un aliado nutricio y permiten que la población pueda incrementar la ingesta de nutrientes. Ahora, ¿qué no son? No son productos que reemplazan la dieta, no son productos destinados al manejo dietario de enfermedades que requieren dietas especiales y no están destinados a tratar, aliviar o curar enfermedades. Eso también no puede ir dentro del etiquetado de estos productos también. Y bueno, también hacen énfasis en para qué sirven y cómo estos productos pueden ayudar a la población. Ahora, si hablamos también de suplementación, podemos decir que cuando es necesario suplementar. Suplementar debe hacerlo un profesional capacitado. Debemos suplementar cuando hay una ingesta alimentaria menor de ciertos nutrientes, cuando el paciente presenta signos y síntomas de déficit también, y también cuando hay condiciones patológicas que promuevan grados o cuadros malabsortivos, ¿verdad? O déficit de ciertos nutrientes, vitaminas y minerales. Bueno, por acá quiero presentarles algunas imágenes, o en realidad algunas gráficas que ha realizado el consorcio de ciencia detrás de los suplementos, en donde en Estados Unidos todo esto nos muestran que ha aumentado cada vez más el consumo de suplementos. En el caso de Estados Unidos, como mencioné anteriormente, el 77% los consume, 79%, 79 mujeres, 74% hombres, y dentro de los diferentes rangos etarios superior al 70% en cada uno de ellos. Ahora, lo que más es destacable es que el consumo de estos suplementos se da por querer mantener la salud o mejorarla. Y esto hace que los padres se motiven y que también puedan em, suplementar a los niños por debajo de los 18 años. Finalmente, destacar que dentro de las razones por las cuales la gente recurre a los suplementos actualmente en Estados Unidos es por energía, por aumentar el sistema inmune, por cuidar su edad y la salud cardíaca. Bueno, esta data de 2019 nos muestra que ha habido un aumento en relación al uso de, como mencionaba la colega anteriormente, del uso de suplementos de carácter herbario. Ya desde el 2015 al 2019 se ha producido un aumento exponencial y a eso también se han unido otro tipo de suplementos, perdón, no suplementos, sino que otro tipo de fuentes de carácter botánica para promover beneficios hacia la salud, como por ejemplo el crecimiento del uso exponencial en el uso de los tés verdes, entre otros suplementos utilizados. Bueno, la Alianza Latinoamericana para el uso responsable, ¿verdad?, de los suplementos también em, difunde este tipo de gráficas en las cuales podemos observar, bueno, fue realizada principalmente con Brasil, Colombia, Perú y Chile, y en las cuales podemos observar, como vemos en el gráfico, que hubo un aumento entre las ventas de suplementos entre el año 1999 versus el 2017, em, que es notoria a simple vista, ¿verdad? En el caso de Chile en particular, vemos que 5 de cada 10 hogares hay consumidores de suplementos alimenticios, que corresponde a un 50%. En parte de los encuestados, el 48% es un consumidor activo y el 95% de las personas
están satisfechos con los resultados que han utilizado en beneficio de su salud. Ahora bien, lo que respecta a bienestar físico y mental, el 95% del 48% percibe que esto es mayor y que ha mejorado. Y en lo que respecta a mantenimiento de la salud mental, sobre el 95%, el 22% refiere una mejora de su salud mental. Ahora, el mayor consumo en Chile dentro de los suplementos alimenticios se da principalmente en las vitaminas, le siguen los minerales, luego de ello le siguen las proteínas, luego los ácidos grasos y en el último lugar con un 12% los suplementos botánicos. Bueno, este es un ejercicio que hice en Instagram para saber qué opinaba la gente en torno a, o lo que habían escuchado realmente sobre suplementos nutricionales, lo que habían escuchado realmente que les podía servir para el dolor, entendiendo que la comunidad en la que estoy inmersa es de personas con dolor persistente, entonces unifiqué o reuní sus respuestas y lo que más se repitió fue lo que me basé para poder hacer una búsqueda de la evidencia, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, respondiendo a la pregunta que nos planteamos a un inicio. Evidencia en torno a la cúrcuma, que es una de las consultas que más se repetía. En este estudio, que es muy interesante, en el cual pudieron evidenciar que la cúrcuma ejerce un efecto reversible ante la alodinia luego de una ligadura del nervio ciático. Ellos utilizaron acá en este estudio tres grupos de ratoncitos. En el chain, ¿verdad? Que es el que le realizaron la intervención, lo abrieron, pero no realizaron tal ligadura del nervio ciático, el que está mintiendo, por decirlo así. El que se le realizó la ligadura del nervio ciático, y el tercer grupo que tuvo su ligadura del nervio ciático y se le incorporó cúrcuma. Entonces lo que podemos ver es que luego de la intervención con alodinia, o sea, se observa una alodinia producto de la intervención, una alodinia mecánica que se mantiene durante los 7 días. Pero el grupo que fue tratado con cúrcuma, vemos en este experimento que la alodinia eh, este efecto se volvió reversible, por lo tanto, los niveles de, mm, los niveles relacionados en un comienzo posterior a la ligadura volvieron a ser los que eran pre-realización quirúrgica de la ligadura. Por lo tanto, de pasar a haber una sensibilidad dolorosa, pasó a disminuirse y llegar a niveles anteriores a realizarse la intervención. Acá también lo que quisieron evidenciar también fue la disminución de la señalización. O sea, aquí hicieron mediante Western blot, ocuparon tejido, ¿verdad? Procesaron las muestras y evaluaron diferentes marcadores de señalización. Evaluaron ERK, JNK y NR1, que se han visto tienen importantes funciones en la señalización del dolor neuropático. Y como podemos ver, en el caso en comparación, en el primer gráfico, en comparación con los CSI, que son a los que se le realiza la ligadura del nervio ciático, en los tres casos, en comparación con los que vemos en el caso de la cúrcuma, vemos que las marcas son casi imperceptibles, y eso nos indica que hay una disminución de la señalización en presencia de cúrcuma de estos de estas tres entidades fosforiladas. Por lo tanto, un tratamiento con cúrcuma durante estos estadios tempranos de neuropatía podría prevenir el desarrollo del dolor neuropático. En el caso del jengibre también, que es algo que están diferentes o bastante tiempo las personas hablando acerca de esto o consultando, no específicamente con el jengibre encontré información, sino que con el gingerol, el 6-gingerol, que es uno de los componentes, uno de los compuestos dentro del jengibre propiamente tal,
y que se ha estudiado por tener diferentes funciones antiinflamatorias. Particularmente en este estudio lo que hicieron fue al ratoncito hacerle una ligadura del nervio ciático de la patita derecha. Entonces lo que vemos aquí en los gráficos en, en, en oscuro, por decirlo así, es la patita izquierda. Entonces todo el tiempo se está comparando con la patita izquierda cada una de las columnas que vemos en los gráficos, ¿verdad? Ellos utilizaron dos grupos, el placebo, que es el grupo al que se le realizó la ligadura del nervio ciático, y se le realizó una inyección placebo con el vehículo sin nada, sin gingerol. Y en el caso de el otro grupo al cual se le realizó esta inyección con el gingerol. Y lo que podemos ver es que en ambas pruebas en las cuales se evaluó la sensibilidad mecánica dolorosa, ¿verdad? Ellos muestran que con la aplicación de gingerol hay una disminución del dolor neuropático, una disminución de la sensibilidad en reacción ante las dos pruebas. Una de las pruebas en las cuales se estimulan las patitas traseras con diferentes gramajes de, del instrumento, ¿verdad? Y la otra en donde se les pone sobre un plato caliente y se evalúa el tiempo en el cual ellos son capaces de mantenerse en el platito caliente. Y en este caso con gingerol se mantiene mucho más tiempo en relación a al control. Bueno, en este caso de la leche dorada, mucho se habla de la leche dorada en sí. Le coloqué leche dorada porque hay un suplemento en el cual se reúne el jengibre, se reúne la cúrcuma y la pimienta. Y en este estudio en particular se utilizaron estos tres componentes extractos para realizar este estudio, eh, pero le denominaron como mixodin, un mix de estos tres. Lo que hicieron acá fue reunir a 60 pacientes con dolor crónico por osteoartritis de grado 2 y 3 y de manera randomizada. Lo que hicieron fue darle a un grupo naproxeno y al otro grupo darle este Mixodin que vendría siendo la leche dorada, ambos 2 veces al día, en 2 veces al día por un consumo mínimo de 4 semanas. Todos los pacientes cumplieron con todo el proceso y luego de estas 4 semanas se realizó una evaluación sanguínea, también mediante ELISA, de las prostaglandinas. Lo que quisieron acá fue evaluar los niveles de prostaglandina de estas personas con dolor por osteoartritis. Entonces lo que vemos en la figura acá, finalmente, es que tenemos que en un comienzo, tanto el grupo con naproxeno como con el mix de leche dorada tenían una alta cantidad de prostaglandinas, ¿verdad? Y luego de estas 4 semanas vemos que estas disminuyen de manera significativa. Sin embargo, entre ambos grupos, entre la leche dorada y el naproxeno, no se observan diferencias significativas, pero sí hubo una disminución en relación a cómo partieron ambos grupos. Y a partir de esto lo que se concluye es que el, el el consumo de leche dorada 2 veces al día por 4 semanas podría contribuir en la mejora de los niveles de prostaglandina en pacientes con dolor de manera similar al naproxeno, pese a que en ambos grupos posterior a las 4 semanas no presentaron entre ambos mayor diferencia significativa. Esos son los que se nombraron más en la encuesta que hice, pero también hay algunos suplementos de interés que tienen que ver con el dolor, que no me canso de, de hablar de ellos, que es el omega 3, ¿verdad? En el cual vemos que el omega 3 es capaz de una dosis de 50 microgramos por ratón, que fue la mayor cantidad que utilizaron, es capaz de reducir el dolor. Utilizaron un test de formalina, que es un test inflamatorio que se utiliza para crear un dolor nociceptivo, ¿ya? Y en este caso, el ratón con mayor cantidad fue el que pudo, es en el cual se muestra un efecto significativo en la segunda fase de dolor que se le llama, y en él disminuye el dolor durante esta segunda fase en relación
al que se le colocó la mitad menos y a la que se le colocó el vehículo. Y es importante decir en este punto que nosotros nos encontramos en un índice de 6 a 8% del índice de omega 3 de EPA y DHA y debería ser mayor a 8. Así que es importante la suplementación en estos casos y sobre todo en pacientes con dolor. También los antioxidantes, los berries, los cranberries, como puse acá, también han sido reconocidos por potentes antioxidantes y hay diferentes estudios que nos hablan que tienen efectos sobre el dolor. En este caso, lo que hicieron fue realizar daños en el disco intervertebral, utilizaron diferentes grupos para realizar este experimento, para evaluar el efecto de los polifenoles que podemos encontrar en los berries, grupos de frutas rojas, moradas, ¿verdad? Y bueno, había un grupo que fue sin cirugía, sin intervención, otro que solo se abrió, se realizó la intervención, otro que solo se le realizó el daño al disco intervertebral y al otro que recibió la intervención, el daño al disco intervertebral y la suplementación de los polifenoles. Entonces lo que vemos acá, que podemos ver acá, es que en relación a los demás grupos, vemos que hay en el BDP una disminución significativa a la semana postoperatoria de la sensación dolorosa. Entonces concluimos que la suplementación con polifenoles disminuye el dolor y mejora la respuesta ante estos estímulos mecánicos a través del tiempo, luego del tiempo postoperatorio. La vitamina D también es muy importante en los pacientes con dolor y mucho se ha hablado de la vitamina D en ámbitos inmunológicos. Podemos ver en estas muy bonitas imágenes que la vitamina D es capaz de activar la microglía, pero es la deficiencia de la vitamina D la que logra activarla. Por eso vemos en la imagen en la derecha que hay una mayor cantidad de fondo rojo más coloreado en relación a la imagen que tiene los niveles o que representa los niveles de vitamina D normales. ¿Ya? Entonces, la conclusión que podemos sacar acá es que los niveles deficientes de vitamina D aumentan significativamente la activación de la microglía, perdón, y promueven la inflamación a nivel cerebral y al dolor. Aumenta nuestra sensibilidad al dolor. Es por eso que es importante cuidar la vitamina D, los niveles de vitamina D en pacientes con dolor, así como también con la población. Bueno, a modo de conclusión en esta parte, podemos decir que son todos buenos. Hasta el momento, según lo que revisamos, pueden ser, según la evidencia, todos buenos. Hay efectos benéficos que han sido probados, ¿verdad? Evidenciados y que observamos a través de la evidencia que revisamos, eh, siempre y cuando, o sea, se pueden dar, siempre y cuando teniendo en cuenta los efectos adversos que puedan tener y que sean eh, dados por un profesional de la salud que sea adecuado y que se dedique a ello. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que dice la FDA al respecto. De aquí solamente quiero destacar que dentro de estas temáticas importantes que la FDA expone, es que existen beneficios y riesgos de tomar los suplementos nutricionales, lo cual es real. em, y si no se tiene un buen soporte de un profesional de la salud, eh, puede llevar a diferentes pruebas o en diferentes mecanismos con algunos otros medicamentos, por lo tanto hay que tener ojo ahí. Ahora, es importante mencionar que la FDA no aprueba los suplementos nutricionales para ningún propósito, en el sentido que no los aprueba en términos de prevenir o curar enfermedades, siempre están en esa regulación los medicamentos. Es por eso que fuera del etiquetado no puedes decir que que el suplemento está hecho para un propósito en particular, para curar el dolor y así sucesivamente. Y finalmente, destacar que muchas veces la FDA no entra antes de que salgan los suplementos, sino que su tarea entra posteriormente para proteger a la población de algún tipo de proceso o adversidad en torno a este tipo de suplementos. Sin embargo, también ellos pueden hacer valer las leyes sobre ese tipo de suplemento o bien ayudar o contribuir a que ese suplemento
finalmente pase por todas las pruebas para contribuir a la salud de la población. Entonces, no son todos buenos, hay que tener cuidado en caso de poder tomarlos y utilizarlos. Esa es como la lección. Eso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. La verdad es que muy completa. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si quieres, Ana, puedes dejar de compartir. Ya, dejar de compartir. Ya, ahora sí. Muchas gracias a todas y todos. Les recuerdo que está disponible el chat para las preguntas que puedan realizar. Y hay algunas. En ese contexto, vamos a tomar la primera pregunta que surgió en el chat, que la hace, ¿verdad?, kinesiólogo Felipe. Comenta él, buenas noches, excelente encuentro, gracias. ¿Qué opinan sobre el uso de rhodiola rosa? Sospecho que esa pregunta va un poco más para Gabriela. No sé si Gabriela está con nosotros para que nos Sí, comente. bueno, la rodiola rosa es como el efecto es como muy parecido al ginseng, clasifica como un adaptógeno. Hay algo de evidencia, más bien preclínica, en ratas, sobre su posible efecto analgésico, pero sin embargo ese efecto no ha sido probado en estudios clínicos en humanos, por lo cual la indicación clásica es adaptógeno como parecida al efecto que uno espera tener en el ginseng. Gracias. Yo tengo una pregunta como un poco englobando, ¿cierto?, la presentación tanto de Gabriela como de Ana. Está un poco para Ana. Em, Desde el punto de vista de los suplementos, ¿verdad? Cuando uno tiene que suplementar a una persona, ya sea por un déficit, ¿verdad?, particular o no, en las encuestas que mencionaste en Chile había una alta satisfacción, un 95% de satisfacción de las personas que utilizan suplementos. Y hay una pregunta a lo mejor un poco más general, es, ustedes como expertos en nutrición, ¿verdad? Eh, ¿Qué le dicen a una persona que lleva meses o incluso años tomando un suplemento? ¿Es en lo que la práctica está correcto, en lo habitual? Depende, ¿cierto? Si pueden comentar un poco de eso, porque de repente cuando uno ve en la clínica los pacientes usan algún tipo de suplemento y llevan mucho tiempo utilizando. Mm, no, la verdad es que en mi caso particular, yo cuando llegan a la clínica o conversamos acerca de suplementación, porque en mi caso trabajo con suplementación, lo primero que se le dice es que no son de por vida. Se hacen ciclos, en mi caso se realizan ciclos de suplementación, porque hay suplementos, ciertos nutrientes que son capaces de poder mantenerse cierta cantidad de tiempo a nivel plasmático en la sangre. Entonces no es necesario que estén cierto tiempo, está todo el tiempo consumiéndolo, ¿ya? Aparte que todo esto tiene que ser, bueno, se refleja en los exámenes bioquímicos, es necesario ir pidiendo periódicamente exámenes para poder ir evaluando algunos efectos también de los suplementos, dependiendo de qué suplemento estén tomando, si es omega 3 si está aumentado el HDL, disminuirlo, aunque sea bueno, porque aumentado puede causar un efecto proinflamatorio y así sucesivamente, o anticoagulante, entonces hay que ver siempre los parámetros bioquímicos, pero no es para siempre. Y aprovechando un poco ese comentario, Ana, y tomándome de la consulta que hace Evelyn, dice, muchas gracias por las charlas de los suplementos vistos. ¿Qué consideraciones tomar en usuarios con daño hepático? ¿Alguna recomendación sobre la Los, frecuencia de toma de exámenes? los suplementos, ¿qué cosa, perdón? Si en relación a los suplementos vistos en Ahora, personas con daño hepático, si hay alguna ajá. recomendación en particular y con qué frecuencia se deberían pedir exámenes. ¿Con qué frecuencia se deberían pedir exámenes? Particularmente yo pido exámenes mensualmente en los controles con los pacientes. Hago unos exámenes que son más acotados que tienen que ver con vitaminas propiamente tal. Y si es un paciente que está con multifarmacia y aparte tiene problemas hepáticos y todo lo demás, yo diría que con un mes o un poco menos, cada 3 o 2 semanas puede repetir la hoja hepática. ¿Ya? Y eso, pero depende mucho de los medicamentos que esté tomando y las interacciones entre ambos también. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Gabriela. Esta puede ser un poquito a lo mejor más, si bien no se tomó desde el punto de vista de la presentación, uno de los compuestos, entre comillas, ¿verdad?, naturales que ha tenido harto énfasis, harto desarrollo, que son los productos derivados de la cannabis.
¿verdad? Y con respecto a eso, Gaby, cuéntenos si tiene alguna percepción desde el punto de vista de ese tipo de productos, desde el punto de vista de la academia, desde los productos farmacéuticos, ¿verdad? Conglomerado farmacéutico, de estos preparados poco estandarizados, que al menos en la práctica nos ha tocado ver múltiples usuarios que utilizan muchos productos también de dudosa procedencia, que declaran, ¿verdad?, tener estos productos. Si tiene algún comentario con respecto a ello. Sí, bueno, en el caso de la cannabis, es una planta que está bastante modificada genéticamente y además muchas veces las condiciones de cultivo, estos cultivos indoor, permiten que la planta también pueda estresarse y producir mayor contenido de cannabinoides. Entonces, en estos preparados artesanales, los cuales se elaboran de manera casera, casi como una receta de cocina, yo no puedo controlar el contenido cannabinoides. De hecho, los decomisos, los últimos decomisos en los últimos 20 años han aumentado casi al doble, el triple el contenido de THC. Entonces, no podemos asegurar el consumo de estos productos en una preparada artesanal, ya que la especie vegetal está sujeta a modificaciones, a estrés, y eso cambia su composición química. Entonces, mientras el producto no sea estandarizado, yo no tengo una seguridad respecto a él, eh, no se aconseja el consumo de estos preparados artesanales, siempre bajo un grado de estandarización. Y ha estado recurrente que por esto mismo también en las últimas semanas, no sé si han visto que ha aumentado mucho las noticias de los cuadros psicóticos en adolescentes que han consumido cannabis. Eh, por lo mismo, también ahí hay lo conversé un poquito con el tema de la psilocibina, la disminución de la percepción de riesgo. Pareciera que la cannabis tiene efectos medicinales que son súper buenos, entonces, ¿por qué no consumirla de forma recreativa? También ha hecho que se mezclen un poquito las cosas, pero los preparados que no tienen una estandarización no son seguros para el consumo de la población porque no podemos asegurar o validar el contenido de compuestos activos, sobre todo el THC, que es el que tiene los principales efectos psicoactivos y además efectos secundarios que son perjudiciales. Perfecto. Muchas gracias por esa respuesta. Volvemos a Ana. Mira, una pregunta ya un poquito más práctica, Ana. ¿Cuáles serían las dosis diarias recomendadas de omega 3 para indicar omega 3? ¿En dolor? Ajá, Ya. En dolor, con 2000 miligramos estaría bien, pero lo que pasa es que hay alto en DHA. Yo lo veo así, que la proporción de DHA sea mayor a la de EPA, ya que no es lo usualmente que se ve, ¿ya? Pero con 2000 miligramos estaría bien. Ahora sí, siempre con screening periódico bioquímico del INR en los pacientes, índice de coagulación. Eso siempre hay que irlo midiendo cuando se da DHA en grandes proporciones. Así que 2000 miligramos y 1000 miligramos para ejercer un efecto cardiovascular a nivel bioquímico. perfecto. ¿Y algún comentario? Por ejemplo, acá pregunta Pamela, la prescripción de vitamina D Ya, para prevenir dolor, ya. ¿es el mismo requerimiento sugerido de acuerdo a la edad? Y comenta entre distintas dosis, 400, 600 o 800 UI. No, lo que pasa es que en pacientes con dolor lo importante es que tengan sus niveles de vitamina D en suficiencia, o sea, en 30, ¿ya? Entonces ahí hay que ir cuidando que estén las cargas, ¿verdad? Al día, si es que son necesarias, no porque sí, ¿ya? Y que tengan niveles de mantención, darle niveles de mantención si es que están en suficiencia, que sería de 30, ¿ya? Y ahí sería 800 unidades internacionales en el caso de los adultos, pero yo veo adultos, ¿ya? Perfecto. Así que eso. Y una última pregunta para Ana. Comenta, ¿cierto, Gabriela, colega tuya? Buenas noches, ¿cuál sería la suplementación y dosis para pacientes con depresión y ansiedad? A lo mejor si tiene algún comentario en ese contexto, desde el punto de vista de suplemento. Mm, Porque claramente es una pregunta bien específica, pero pero ahí de sin forma dolor general. sería, ¿no? Bueno, algunos suplementos que se podrían utilizar ahí también sería el omega 3. Si es paciente sin dolor podrían ser 1000 miligramos al día. También puede ser L-citrato, ya aminoácido magnesio. En las A mañanas ver, también puede ser sí. Yo 200 con esta miligramos. sí que te guardé porque está buena. ¿Qué cosa? Por favor, Dale. apagar los micrófonos. Ya. Pueden ser 200 miligramos y máximo de magnesio entre diferentes presentaciones de magnesio hasta 800 al día. Así que podría ser 200 en el desayuno. Pero siempre aminoácido para que pueda pasar la barrera hematoencefálica y tener un efecto mucho más directo. ¿Ya? Yo creo que con esos dos podría.
ejercer un efecto benéfico sobre la ansiedad y también sobre la depresión. Perfecto. Bueno, desde ya, bueno, nuevamente muchas gracias. Y para terminar, un comentario final a cada una. Gabriela, ¿qué tú sería un poco el mensaje que les podría entregar, verdad, tanto a los equipos clínicos que están acá escuchándonos, como también a los usuarios, a la población, con respecto al uso de los medicamentos, perdón, en este caso los fitofármacos, verdad, medicinales? ¿Cuál sería tu resumen global? O sea, lo que siempre comentamos a los pacientes, a los estudiantes acá en la universidad, el uso de productos naturales tiene que ir bajo la supervisión médica, no con un fin medicinal, por supuesto, no puede ser el consumo de lo que escuché en la tele, en la radio. Hay plantas tóxicas, hay reacciones adversas, interacciones y hay polifarmacia, sobre todo los adultos mayores, que es una población que le gusta mucho el consumo de productos naturales y además le gusta reemplazar la terapéutica con productos naturales, siempre hacer el llamado a la responsabilidad, que los productos naturales tienen muchos compuestos químicos, como vimos hoy día, los productos naturales pueden generar efectos adversos, pueden interaccionar, entonces siempre si va a haber la utilización tiene que haber un respaldo de por medio y siempre tiene que haber una supervisión médica detrás. Gracias, Ana. ¿Algún comentario con respecto a los suplementos en dolor? Eh, yo diría que es algo que todavía está en pañales y es algo que ya diferentes profesionales están utilizando, que es complementar la parte o las dosis medicamentosas con la suplementación. Ya va a ser una nutrición mucho más funcional, por decirlo así. Em, Así que eso, de hacerlo, pero siempre con cuidado y con resguardo de los parámetros bioquímicos, no porque sí, ni a la tonta y a la loca. Ya, así que Perfecto. eso. Muchas gracias. Voy a dar un aviso antes de que demos por finalizada la reunión, así que no se me desconecten. Un aviso publicitario Mm. para todas y todos los asistentes, agradeciendo por supuesto su atención. Comentarles que como Asociación Chilena para Estudio del Dolor, este año tenemos el 13º Congreso Internacional de Dolor, que se va a llevar a cabo los días de 14 al 16 de noviembre en Santiago de Chile, en el Hotel Intercontinental. Muy pronto va a estar disponible la página web con toda la información, la inscripción y todos los detalles que necesiten saber. Les comparto también el Instagram de Achet para que puedan seguirlo en sus redes sociales. Así que lo esperamos tener a todas y todos en este congreso que va a tocar temas relacionados, por supuesto, con dolor y también con lo que tiene que ver con el mandato de la IASF, que es la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, que tiene que ver con la disparidad de género y sexo en el tratamiento del dolor y en las diversidades. ¿Ya? Así que espero que estén todos animosos de poder participar con nosotros y también, por supuesto, están siempre invitados a participar y colaborar con la Asociación Chilena para Estudio del Dolor. Dicho eso, espacio publicitario, no me queda más que agradecer, primero que todo, a los asistentes y segundo, a Gabriela. La verdad es que estoy muy contento. Gabriela fue mi ayudante, ella era ayudante cuando nosotros estábamos en la universidad, así que la verdad es que es un honor poder compartir contigo, Gabriela. Muchas gracias por tu presentación. Eh, Esperemos poder contar, ¿cierto?, también con tu conocimiento en otras instancias. Muchas gracias también a Ana, que con Ana ya se ha forjado lazos con respecto también a el tratamiento y a la chat propiamente tal, así que no me queda más que agradecerle su asistencia también a esta reunión. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Súper Así que bueno todo. Un gusto desde estar ya aquí. están todos liberados. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Un abrazo. Muchas gracias.